Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque en este su día nos permite por este medio adorar y glorificar su santo nombre. Iniciaremos este culto de adoración con un preludio. Bienvenidos a la casa de Dios, lugar de oración y respeto. Ciertamente, Jehová está en este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Oremos. Gracias te doy, Señor, en este día por tus cuidados. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado en estos últimos días. Y gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Te pedimos, Señor, que tú te agrades de este culto, que a tu nombre tributamos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo y que sigas, Señor, con tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquemos en nuestros himnarios y cantemos con alegría el himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Palabras de vida, en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Jesucristo
abramos la palabra de nuestro Dios y juntos leamos con nuestra hermana Elba Arrasate el Salmo 91. Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia para leer el Salmo 91, todos juntos ahí en sus hogares. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios bendiga la lectura de su palabra. Entonemos con gozo el himno número 59, en la cruz. Himno número 59, en la cruz. Bendíjome en su amor.
hermanos, antes de la meditación de este domingo, quiero anunciarles que es necesario que tengamos una reunión de negocios el día martes a las 8 de la noche. Todos los miembros pueden participar de esta. Ya hemos tenido 2 anteriores y ustedes saben que pueden entrar a través de la página de internet entrando a Escuela Bíblica Dominical en la clase de doctrina. Y ahí van a ser admitidos todos los miembros de la iglesia para esta sesión extraordinaria. Es solo un asunto, hermanos, respecto a la casa pastoral, la casa que es parte de la iglesia, y necesitamos tomar una decisión. Así que es importante su participación. Continuemos con el culto. Vamos ahora a orar por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que tienen peticiones especiales y por aquellos de nuestros hermanos que tienen acciones de gracia. Nuestra hermana Hilda Guijarro nos guiará en oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, tú que moras en los cielos, la tierra y todo lugar, agradecidos contigo estamos en esta hora, por esta semana transcurrida, por todas las bendiciones que nos has dado y a cada uno de tus hijos. En tus manos estamos poniendo las peticiones que cada uno tiene delante de ti. Tú las conoces, Señor. Tú sabes cuáles son. Tú sabes las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Y en tus manos nos estamos poniendo para que las contestes conforme a tu voluntad. Igualmente a cada uno de nuestros enfermitos, las situaciones que están viviendo las familias con los enfermos que tienen en casa, te pedimos que les des contentamiento, que les des paciencia, que les des tranquilidad, para que puedan estar confortándose unos a otros ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Bendícelos grandemente, Señor, que no les falte sus medicamentos, que no les falte el sustento diario y que estemos siempre en oración unos por otros. Gracias te damos también por tantas bendiciones recibidas y las acciones de gracias que tenemos delante de ti, porque nos has librado de la enfermedad y muchos hermanos también están cumpliendo años y tienen acciones de gracias diferentes delante de ti. Bendícelos, Señor, conforme a tu voluntad y que estemos siempre unidos en oración por este medio que los muchachos se esfuerzan tanto en llevarlo para que todos estemos en comunión unos con otros. Perdona, Señor, cada falta que cometemos y en tus manos nos ponemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios con el himno número 73, Cariñoso Salvador. Himno número 73, Cariñoso Salvador. A tu seno protector.
Escuchemos con atención y reverencia el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor Gutiérrez. Hola hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente desde casa. Espero que cada uno de ustedes esté bien. Y también les saludo en el nombre de la Primera Iglesia Bautista a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión en este primer día de la semana. O puede ser que algunos lo vean el día lunes o martes, el día en que usted pueda verlo. Es nuestra oración que sea de edificación para su vida y que nos guíe en la meditación, que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Hace 8 días, a estas horas, domingo hace 8 días a estas horas, meditábamos en las palabras que el Señor Jesús les dijo a 2 pescadores, Andrés y a Simón. Al caminar cerca del mar de Galilea, el Señor vio a estos 2 hombres lanzando la red. Y al pasar por allí les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También la Escritura dice que más adelante encontró a 2 hermanos, Juan y Jacobo, remendando las redes de su padre. Y el Señor les dijo, venid también en pos de mí. Y los 4, dejando al instante lo que estaban haciendo, le siguió. Nuestro énfasis al leer esas escrituras comprendimos por la luz del Espíritu Santo que es nuestra responsabilidad también ser pescadores de hombres, o según la carrera que tenemos, entonces usar nuestra carrera, pero escuchar el llamamiento, venid en pos de mí. El día de hoy les invito a que meditemos en el libro de la profecía de Ezequiel, leyendo el capítulo número 3, versículo 1 al 9, que voy a dar lectura y espero que los niños, los jóvenes, los adultos, todos podamos leer en casa esta parte de la palabra de Dios. Dice así Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 9. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos que hablan profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 9. El mandato a Ezequiel es claro, y lo repite varias veces. Come, ve y habla. Recordemos que la labor principal de un profeta era anunciar el mensaje que Dios tenía para su pueblo o para otras naciones. Daniel profetiza en Babilonia y habla de cosas futuras que vendrán con otros imperios, pero principalmente habla a Nabucodonosor, a él como cabeza de ese imperio. Jonás es enviado a Nínive, que era la capital de Asiria. Muchos llegan a pensar que la profecía o que un profeta solo se dedicaba a predecir el futuro y los encierran en esa actividad. Pero eso es parte de su labor, ciertamente, pero su mayor responsabilidad y la responsabilidad principal era anunciar el mensaje que Dios tenía para los pueblos. En este caso con Ezequiel, al pueblo de Israel, que ya estaba en cautiverio. Un mensaje para el pueblo en las circunstancias que estaba y con la voluntad de Dios para hacer
lo que Él les pedía. El Nuevo Testamento enseña que el Señor puso en la iglesia profetas. Dios puso en la iglesia profetas. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Y esto en la iglesia no hace referencia a vaticinar el futuro, sino a dar el mensaje. Una vez más, el mensaje que Dios tiene, en este caso para el mundo entero, que es el mensaje de Cristo, es el Evangelio, son las buenas nuevas para todas las naciones. En la iglesia de Cristo, a pesar de que no todo el cuerpo de Cristo tiene el don de profecía, todos tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Les dice a estos cuatro, a estos dos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y eso no lo ha dicho a nosotros, sino lo sigue diciendo. En este capítulo, nosotros debemos de observar lo que Dios le pide a Ezequiel que haga paso a paso. En el capítulo número 1 dice que el profeta tuvo una visión que Dios le mostró. Y eso fue estando en Babilonia con los cautivos, porque Ezequiel fue llevado cautivo en la primera incursión del ejército babilónico, llevándose a muchos de ellos, a herreros, a príncipes. La mejor parte del pueblo se llevan en la primera parte, y ahí va Ezequiel, que era sacerdote. Estando allí, tuvo una visión, y vio en su visión algo así como un trono que tenía por encima un arco iris, y en ese trono a uno sentado como hombre. Esa visión que tuvo fue de la gloria de Dios, y como suele ser ante una visión de la gloria de Dios, se postra sobre su rostro, y es cuando el Espíritu de Dios viene a su vida. Meditemos en esto, hermanos, que he leído, y que el Señor nos guíe. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque puedo estar con mis hermanos, guiados por tu Espíritu para adorar en tu nombre. Señor, hemos cantado, hemos sido guiados en oración, y ahora nos disponemos para considerar las Escrituras. Te rogamos siempre, Señor, la luz de tu Espíritu, para todos, para chicos y grandes. Concede que podamos aprender más de tu voluntad para nuestra vida y del propósito que tú tienes para nosotros. Te imploro el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que he leído cuando Dios habla con Ezequiel, le dice en el capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Y en los capítulos anteriores o en los versículos anteriores nos habla de un libro que él tenía y que él debería de comer. Dice el versículo 2:9, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Fue cuando le dijo, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Lo que necesita un profeta y lo que nosotros necesitamos para dar el mensaje que Dios tiene para la actualidad, porque Dios tiene siempre un mensaje para cada generación, y es un mensaje actual, un mensaje necesario para las circunstancias que vivimos, para el tiempo que vivimos. Pero lo primero antes de dar un mensaje es comer de su palabra. A él le dice, come de este rollo o de este libro. El rollo, recuerden que esto es simbólico, no es literalmente lo que hace Ezequiel. Todo esto es una visión.
y en la visión él recibe ese mensaje y ve ese libro y lo come. El rollo es símbolo del mensaje divino enviado al pueblo. Es el mensaje que quería anunciarles. Y una de las primeras cosas, reitero, que debía hacer el profeta antes de dar un mensaje era el recibir el mensaje. No podía hablar por su propia cuenta. Ningún profeta de Jehová hablaba por su propia cuenta. Primero tenía que oír la palabra de Dios en su vida, el mensaje de Dios para el pueblo, y entonces después era enviado. Claro, hubo profetas que hablaron por su propia cuenta, y más, muchos más, falsos profetas. El capítulo 22 del primer libro de Reyes narra la alianza de Acab con el rey del norte, de las tribus del norte, con el rey de las tribus del sur, Acab y Josafat, las 10 y las 2 tribus, y hacen una alianza para ir a hacer guerra a los sirios. Pero antes de ir, le dice el rey del sur, Josafat, a Acab, un rey piadoso, es extraño, un rey piadoso, Josafat, y Acab un rey impío, haciendo una alianza. Y Acab le dice, ven conmigo a la guerra. Y Josafat le dice, lo haré, mi ejército es tu ejército, y cosas como esas. Pero también le dice, pero habrá algún profeta al que podamos consultar a Jehová antes de ir a la guerra. Y él mandó a traer 400 profetas que profetizaban en el nombre de Jehová, pero que adoraban a los becerros de oro que había ya en las 10 tribus. Así que falsos profetas. Y los 400 a una voz le decían, sube, sube, porque el Señor ha entregado en tu mano. Es más, uno de ellos, un profeta, Sedequías, se hizo unos cuernos de hierro y dijo que con ellos acornearía a los sirios. Pero era falso. 2 cuernos, que el cuerno significa poder, en este caso el poder del norte y el poder del sur, diciendo así, tú acornearás a los sirios. Pero Josafat preguntó, ¿habrá otro? Y ciertamente había otro profeta, Micaías, que estaba preso, y lo mandan a traer y le aconsejan. Ya los 400 profetas dijeron que subiera a la guerra, tú di lo mismo. Y ciertamente dijo lo mismo, pero probablemente sarcásticamente, que el rey lo notó y le dijo, ¿no te he pedido que me digas las cosas como son? Y él le dijo que entonces Israel quedaría como oveja sin pastor, dando a entender que el rey Acab moriría y todo Israel sería dispersado. Pero no le hizo caso. Y aún así fue a la guerra. Ciertamente ha habido profetas que hablan en su propia cuenta, pero en el caso de Ezequiel, en el caso de Micaías, no eran profetas que hablaban por su propia cuenta. Primero recibían el mensaje del Señor, y eso es muy importante que nosotros hagamos. Tenemos que recibir la palabra y comerla. Este rollo, si así le podemos llamar. Esta palabra de Dios, este mensaje es tan importante en nosotros que debemos de alimentarnos de él, debemos de asimilarlo, debe llenar todo nuestro ser. Como mensajeros debemos alimentarnos abundantemente de la palabra de Dios. No digo que no podamos anunciar su palabra o el mensaje de Cristo sin conocer abundantemente la Biblia. Ustedes bien saben que no. En el primer amor se desconoce mucho de la Escritura, pero hay tanto fervor de compartir el plan de salvación o la salvación que Él nos ha dado. Como el Gadareno, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es exactamente lo que en nuestro primer amor hacemos. Vamos y compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a uno y a otro, aunque desconozcamos la mayor parte. Pero eso no debe de ser siempre en toda nuestra vida. Como mensajeros del Señor que lo somos, porque la gran comisión, como bien sabemos, no es para unos cuantos, sino para todo el cuerpo de Cristo local, para todo el cuerpo de Cristo, en todos los tiempos, en todos los lugares, es para todo creyente. El versículo número 10 del capítulo 3 que hemos leído dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré
y oye con tus oídos. Toma en tu corazón todas mis palabras. Allí debe de estar morando la palabra de Dios, toda su palabra, abundando en nuestro corazón. Antes de que Ezequiel fuera enviado, son estas palabras que les dice, come. Y aquí específicamente le dice, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Oír y ponerlas en el corazón para después, hermanos. Primero oír, ponerlas en el corazón para luego ¿qué? Para que luego broten de nuestros labios. Porque de la abundancia del corazón hablarán nuestros labios. Ese es nuestro deber, que toda la palabra de Dios penetre en lo más hondo de nuestro ser, de nuestro corazón, y entonces brotará de nuestros labios. Sé que en algunos momentos al compartir el mensaje nos preguntamos, ¿qué diré? ¿Qué pasaje le leeré? Ya lo he dicho muchas veces. Y les recuerdo lo que dice la Escritura, porque no lo ignoran. El Espíritu Santo nos dará la palabra exacta que debemos de decir. Nos recordará el versículo necesario para el mensaje que debe de escuchar la persona a la cual le vamos a hablar. Pero primero debe de abundar en nuestro corazón. Debemos comerlo y hacerlo nuestro y asimilarlo. La experiencia de Ezequiel en esta visión al comer fue que el rollo fue más dulce que la miel, así lo dice. Dice el versículo número 3, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿No dice eso también el salmista? Que la palabra de Dios es más dulce que la miel, aún aquella que destila del panal. Porque la Biblia, la palabra de Dios, da dulzura a nuestra vida. En todos, endulza nuestro carácter, endulza las circunstancias en las que podemos estar viviendo, endulza nuestro hogar, endulza nuestro interior. Todo la palabra de Dios lo endulza en nuestro ser. ¿Que no han sido endulzados nuestros sufrimientos? ¿Que no es, por así decirlo, endulzado cuando la iglesia ha sido perseguida, como el Espíritu Santo les recuerda algún versículo, alguna palabra de Dios, y en ese momento ellos alaban al Señor? Porque la palabra de Dios les fue por aliento, les fue por fortaleza, les fue por guía, les fue como presencia de Él mismo, no como, sino su presencia, su palabra allí en ese momento activa en sus vidas, más dulce que la miel. Los 4 pescadores que fueron llamados vivieron con el Señor Jesús por 3 años, y no solamente ellos, sino otros 8 más. Antes de ser enviados, convivieron con el Señor, tuvieron comunión con el Señor, lo escucharon de viva voz, vieron sus maravillas, vieron su obrar, vieron su amor, vieron la gloria de Dios en su vida, y son enviados cuando el Señor resucita, cuando el Señor así está a punto de ascender. Entonces les dice, claro, antes de la ascensión y antes de la muerte, los había enviado de 2 en 2 y también a los 70. Pero primero convivieron con ellos, y eso implica lo que dice este versículo de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Primero come y entonces ve. ¿Cuánto necesitamos nosotros alimentarnos? Ciertamente, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, pero debemos de llenarnos de su palabra abundantemente. Y entonces, después de comer y guardarla en nuestro corazón, es necesario ir y hablar. El versículo número 4 dice así: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El versículo número 11 también dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ve y entra, habla.
Ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No son tus palabras, son mis palabras las que ellos deben de escuchar. No solo le fue mostrado a Ezequiel una visión. No solo el Señor quería mostrarle su gloria. No solo quería que comiera la palabra. No solo quería endulzar su paladar en medio del cautiverio. No fue que llenara su ser con sus palabras y se nutriera solamente. Todo esto que es bueno y provechoso. Pero el propósito es que fuera y hablara para que el nombre de Dios fuera glorificado. Nosotros debemos de glorificar a Dios por todo el tiempo que nos ha permitido alimentarnos de su palabra. Alabado sea porque ha sido dulce más que la miel. Y cada 8 días, hermanos, ahora por estos medios, pero cada 8 días los que tenemos años en el Evangelio, acudíamos a nuestro templo. Y usted que si no ha acudido a la primera iglesia bautista porque vive en otro lugar, seguramente acude a algún lugar, a alguna reunión, en una casa, en alguna bodega, no sé dónde, pero nos reunimos para alimentarnos. Llevamos a nuestros niños para que también reciban el mensaje. Y Dios ha sido bueno con nosotros los años pasados a permitirnos que cada primer día de la semana nos podamos congregar y en libertad, hermanos, en libertad, sin ningún obstáculo, recibir su palabra. ¿Cuánto hemos recibido de ella? Que debemos de glorificarlo y alabarlo. Nada nos ha estorbado para llenarnos de ella, solamente nuestra negligencia. Mas su nombre será mayormente glorificado si vamos y hablamos. Otros recibirán el mensaje que Él quiere que escuchen y que conozcan, y otros podrán alimentarse por primera vez de su palabra. Al ir nosotros y dar el mensaje, otros comprobarán que su palabra es dulce para todo su ser, y otros rendirán por primera vez en su vida alabanza al nombre de nuestro Dios por la redención que en Cristo Jesús han alcanzado. ¿Qué les parece, hermanos? Si el primer día, domingo, que podamos regresar, al salir del templo les dotamos de unos 10, 20 folletos. Y entonces, al ir hacia sus casas, los que tienen que caminar varias cuadras para el transporte público, o antes de ir al estacionamiento por el auto, buscamos algún lugar cerca del templo, el Mercado Corona o toda esta parte, y vamos y les decimos algunas palabras sencillas, que el Señor le bendiga y es tiempo de buscarlo. Algo así. Es tiempo de buscar al Señor en medio de esta pandemia y le damos un folleto. No podemos tal vez reunirnos más de 50. Pero imagínense 50 personas con 20 folletos. ¿Cuántos folletos no son? ¿Y cuántas personas no lo reciben? Seguramente no todos los leerían, pero más de alguno. Y si nos reunimos 50 y después ellos salen, las autoridades nos dicen que debemos de esperar 1 hora para que el templo sea ventilado y sea sanitizado, y después otros 50, y a esos 50 les damos otros folletos y hacen lo mismo, y después otro grupo y hacen lo mismo. Hermanos, si así lo hiciéramos, ¿cuántas almas pudieran escuchar por primera vez o leer por primera vez un mensaje del Señor? Con un buen folleto preparado por alguno por nosotros, porque alguno de nosotros podría escribir un mensaje claro y sencillo del Evangelio. No solamente pidiéndoles que digan, te acepto en mi corazón, amén, sino ustedes saben que los lleve, guiados por el Espíritu Santo, a ver su necesidad y a clamar porque Cristo salve sus vidas. ¿Lo haríamos? ¿Lo haría usted? No solamente vendríamos entonces el primer día de la semana a ser alimentados, sino estaríamos haciendo algo muy semejante al profeta Ezequiel: primero comer y después ir y dar el mensaje. Dios le dice a Ezequiel: ve y habla. Esa era su tarea. Pero añade en el versículo número 11, escuchen o dejen de escuchar. Porque la responsabilidad del profeta
era ir y hablar, no convencerlos ni convertirlos. Ir y hablar, y el Espíritu Santo utilizando esas palabras para redarguir, para llevarlos a buscar. Es probable que algunos del primer cautiverio le preguntaran a Ezequiel, ¿cuándo regresaremos? Y lo más seguro es que él les diría, antes de regresar a Jerusalén, lo primero que necesitamos es regresar a Dios, buscar a Dios, a Él primero ir. Y como en las circunstancias difíciles es exactamente lo que debemos de hacer. Recuerdo que alguien me decía, después de estar ausente o lejano del Señor por mucho tiempo, años, me dijo, un día iré al templo y va a ser pronto. Y le dije, yo no lo invité al templo. Le estoy diciendo que debe buscar al Señor aquí lo puede hacer en su casa. No le estoy pidiendo que vaya. Antes de ir, debe encerrarse en su cuarto y entonces arreglar los asuntos personales con Él y entonces ir y adorarlo. ¿Cómo va a pretender adorarlo si primero no arregla los asuntos personales con Él? Así que nuestra tarea es darles el mensaje. No es nuestra responsabilidad convencerlos o convertirlos. Eso no es nuestra tarea. Ni siquiera, aunque quisiéramos hacerlo, podemos. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Eso es exclusivo de Él. Y seguramente muchas de las personas a las cuales pudiéramos entregarles un sencillo folleto, ya el Espíritu Santo está hablando, está tratando con ellos. No sabemos quiénes son, pero es nuestra responsabilidad alimentarnos e ir y hablar o compartir y decir el mensaje. Aún le dice, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, por la dureza del corazón, por su obstinación. No te va a oír, porque no me quiere oír a mí. Y es probable, hermanos, como suele ser, es probable que eso suceda. Más de alguno diga, no, gracias, y claro, se respeta. Probablemente alguno los diré, no querrá oír. Como también nosotros en un momento dado no quisimos oír. En el caso de su servidor, ustedes saben, muchos años sin querer oír. Pero debemos hacerlo. Eso no nos debe de impedir a no hacerlo. Les aseguro que si salimos en el nombre del Señor, por lo menos una sola persona prestará atención. Uno querrá oír. Y si no salimos al mercado, que está cerca de nuestro templo, de las instalaciones del templo, donde estemos es el lugar indicado para ir y hablar. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. A Ezequiel fue enviado a la casa de Israel. A nosotros, ¿a quién hemos sido enviados? Ya para estas alturas, bien sabremos a quién hemos sido enviados. Y más si hemos preguntado al Señor de qué manera podemos servirle. Así que comamos este rollo y saciémonos de él, que endulce nuestro ser, y vayamos donde vayamos, hablemos de su mensaje, donde estemos. 7 días después de esta visión, Dios dijo a Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo número 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. Y fíjense lo que sigue, hermanos. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. 2 veces, hermanos. 2 veces les dice, si tú no lo amonestas, su sangre la pediré de tu mano. Y si tú lo amonestas y no se arrepiente, habrás librado tu alma. ¿Eso solamente era responsabilidad de Ezequiel? ¿O también es para nosotros? Este mensaje a Ezequiel es también un mensaje que nosotros debemos de asumir para nosotros. Dios le dice, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Y la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, dice que atalaya era una torre alta puesta en una parte alta donde un vigía podía ver si alguien irrumpía en las fronteras del país para luego dar aviso. Era un vigilante y tenía que estar siempre alerta. Si el vigilante daba el anuncio y la ciudad no se preparaba, pues era asunto de la ciudad. Y si era tomada y cautiva, era asunto de la ciudad, no de la atalaya. Pero si venía el enemigo y el atalaya no daba el anuncio, ciertamente la ciudad caería por nuestra preparada, pero la responsabilidad era de la atalaya. No solamente se le nombra atalaya a esa columna alta, sino también el vigilante. No tiene nada que ver con la revista que los testigos de Jehová regalen en las casas. Atalaya era el vigía. Y aquí le dice eso a Ezequiel. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que nosotros debemos hablar. Si así lo tomamos, somos atalayas. Y estamos viendo el peligro, si es que lo estamos viendo. Y debemos de ser sensibles, muy sensibles al peligro que un alma puede estar sin Cristo Jesús. Está en grave peligro. Ciertamente moriría por su impiedad como nosotros lo hubiésemos hecho si el Señor no tuviese misericordia de nosotros. Pero si nosotros no hablamos, la sangre la demandará de nuestra mano. Eso es muy grave y una gran responsabilidad y un gran peso que es para ustedes y para mí y debemos asumirlo. ¿Qué estamos esperando? Dios mismo le advierte que su misión no será fácil, pero debe llevarla a cabo, dice el capítulo 2, versículo del 1 al 7. No es fácil la tarea que tiene, pero debía llevarla a cabo. Así que, ¿qué pasará con nosotros? ¿Llevaremos sangre en nuestras manos cuando nos presentemos delante de Él? ¿O habremos librado nuestra alma de tan grande responsabilidad? ¿De quién está siendo atalaya en este momento? ¿A quién le está advirtiendo del peligro? ¿A quiénes les estamos advirtiendo de este grave peligro? Consideremos esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Nos libraremos? ¿Libraremos nuestra alma o seremos culpables? ¿Por qué Dios es tan enérgico con Ezequiel que le dice, la sangre la demandaré de tu mano? Porque esa era su responsabilidad y no podía librarse de ella. Para eso mismo el Señor lo había llamado. Y para eso el mismo Señor nos ha salvado. Porque el valor de un alma es de gran precio. El precio de nuestro Señor Jesucristo. Es la creación que Dios hizo. Son personas que el Señor, en el amor suyo y en su gracia, las busca para que lleguen a Cristo y sean salvos para gloria suya. Así que, hermanos, hijo de hombre, come lo que hayas, y come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Esos pasos, hermanos, come y ve y habla. ¿Cuál es el lugar donde usted debe de hablar? Haga oración,
y pida al Señor, Señor, quiero alimentarme de tu palabra. Es más, me estoy alimentando, pero ¿a dónde voy? ¿Y a quién debo de hablarle? Y siempre habrá a quien hablarle. Concédanos al Señor en este tiempo, hermanos, que no estamos en un templo. Que eso no sea impedimento para seguir hablando. ¿Por qué eso no es impedimento? Cada cuando estamos en el templo, cuando hemos tenido la oportunidad o la libertad o las condiciones han sido óptimas, hasta hace 3 meses, cada 8 días, hermanos. Eso no nos impide. Es nuestra responsabilidad comer y alimentarnos e ir y hablar. Cumplamos esa responsabilidad en el nombre del Señor. Salgamos con el poder del Espíritu Santo y seamos buenos atalayas. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo, concédenos una vez más, guiados por tu Espíritu, comprender la responsabilidad que nos das tan grande. Hace 8 días leíamos exactamente algo semejante. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y aquí ahora es atalaya, aquel vigía, aquel que ve peligro y entonces advierte. Señor, hay peligro para cada vida que está sin Cristo. La condenación eterna y la paga del pecado que es la muerte. Concédenos sensibilidad para que anunciemos a los que están a nuestro alrededor. ¿A quién nos envías, Señor? Dinos a quién nos envías. Y entonces, Señor, hablemos en el amor tuyo, pero también con la autoridad tuya. Concede que nos alimentemos del rollo y comamos tu palabra. Y, Señor, que sean dulces a nuestro ser, a todo nuestro ser, y endulce nuestra vida en tu misericordia, pero para ir y hablar. Te lo ruego, Señor. Bendice a la iglesia y úsanos, porque ese es el propósito, Señor, uno de los propósitos principales de la iglesia. Compartir el evangelio y así glorificar tu nombre, porque es para gloria tuya y no nuestra. Si hermanos ya están compartiendo, dales más de tu palabra y que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas a las cuales se les ha estado hablando. Te lo ruego, Señor, permítenos ver almas rendidas a Cristo Jesús en este tiempo. Por favor, en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén. Le invito, hermano, a que siga leyendo la profecía de Ezequiel. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias a nuestro Dios por su mensaje. Ahora cantemos el himno número 365. Con su sangre me lavó. Vamos a volver a entonar este himno, el himno número 365, Con su sangre me lavó. Es un himno que no entonamos regularmente en nuestra congregación, entonces por lo tanto no lo conocemos mucho. Vamos a cantarlo nuevamente, vamos a cantarlo lento para poder entender lo que dice este himno. Una vez más cantemos este himno, hermanos, por favor. Su sangre me lavó, en el Calvario Él me
seremos despedidos en oración por nuestro hermano Gabriel Galindo. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias porque nos has concedido el gozo de estar atendiendo tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes la vida y la salud hasta estos momentos. Y te agradecemos, Señor, porque has permitido este medio por el cual podemos escuchar tu palabra. Queremos darte las gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias por el trabajo arduo que está realizando. Queremos pedirte, Señor, le bendigas y le fortalezcas grandemente junto con su familia. También a los jóvenes, Señor, que le apoyan en este trabajo. Síguelos bendiciendo, Señor. Síguelos usando en tus manos para que sean también de bendición a nosotros como iglesia, para seguir transmitiendo estos cultos. Queremos pedirte, Señor, que nos despidas de este culto en estos momentos, Señor, y que tu bendición sea con cada uno de tus hijos en el resto del día. Bendice, Señor, a cada uno de los oficiales de esta tu iglesia. Síguelos usando también, Señor. Síguelos bendiciendo para que ellos puedan seguir desarrollando el trabajo que has puesto sobre sus hombros en esta iglesia. Bendice a sus familias también. Dales la salud que ellos necesitan, el bienestar, y cuídalos en sus caminos. Bendice a cada uno de tus hijos también que tienen alguna necesidad, algún problema. Suple, Señor, sus necesidades y da solución a sus necesidades, a sus problemas, y concede en ellos tu dirección. Ayúdanos, Señor, a seguir de tu mano, a seguir dependiendo de ti, y fortalece nuestra fe, Padre. Y también te pedimos, nos des la paciencia para esperar con gozo el día en que nos habrás de permitir estar aquí, ahí en tu casa, reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos un postludio y con esto despedimos la transmisión. Que Dios bendiga a su iglesia.